El 6 de julio de 2024, un empleado del vertedero ilegal ubicado junto a la autopista interestatal Pirun 41 descubrió un cuerpo calcinado entre restos de electrodomésticos viejos y escombros metálicos. El cadáver, sin cabeza ni manos, presentaba signos evidentes de haber sido sometido a temperaturas extremas. La policía local, al llegar al lugar, encontró cerca del cuerpo un dispositivo GPS parcialmente derretido y una placa metálica ovalada con las letras DH, aún visibles entre el hollín. La autopsia inicial no logró establecer la causa exacta de la muerte, pero los forenses determinaron que había ocurrido entre 3 y 4 días antes del hallazgo. Sin huellas dactilares y sin registros dentales posibles, el cuerpo fue catalogado como no identificado. Sin embargo, el equipo técnico logró recuperar parte del historial de navegación del GPS, lo que condujo a una zona boscosa junto a un embalse abandonado, anteriormente parte de un campo de entrenamiento militar clausurado en los años 90. 2 días después, buzos estatales extrajeron una embarcación oxidada a pocos metros de la costa. En su interior hallaron restos de sangre seca, fragmentos dentales humanos y una tarjeta de presentación corroída por la humedad. Aunque el nombre estaba ilegible, los investigadores señalaron que pertenecía a una empresa aseguradora. Todo el material fue enviado a análisis, pero antes de que se pudiera registrar oficialmente, el expediente digital asociado fue eliminado de la base de datos estatal por un supuesto error del sistema. La orden de recuperación fue rechazada por ausencia de respaldo previo. Uno de los técnicos responsables de la autopsia solicitó una revisión forense adicional, pero desapareció sin dejar rastro 3 días después. En el informe final, se dejó constancia de una medalla militar parcialmente fundida adherida al torso. Los veteranos de esa condecoración eran pocos, pero ninguno había sido reportado como desaparecido. El 3 de marzo de 2021, el abogado independiente Larry Sloan presentó una solicitud formal para activar una póliza de seguro de vida correspondiente al ciudadano Nathan Keller, oficialmente reportado como desaparecido desde julio de 2018. La póliza, registrada 3 semanas antes de dicha desaparición, establecía una indemnización de $400.000. En la base estatal de registros civiles figuraba un certificado de defunción firmado por un médico que, según constató Sloan, había perdido su licencia en 2019 por irregularidades profesionales. La firma en el documento no coincidía con los archivos previos del profesional, y no existía acta judicial que respaldara el fallecimiento. Al intentar contactar a la esposa de Keller, Lynn, Sloan descubrió que la vivienda que ambos compartían había sido vendida en efectivo, y no quedaban rastros personales ni en la casa ni en los registros municipales. El pago final de la hipoteca se realizó desde una cuenta asociada a David Hunter, un hombre que moriría 2 años después en circunstancias aún por esclarecer. La exhumación de Hunter, ejecutada tras dudas sobre su identidad, reveló que el esqueleto recuperado era biológicamente femenino, hecho que contradijo la certificación original de muerte. Sloan, al detectar la inconsistencia, preparó una solicitud de revisión legal de ambos casos. 5 días después de iniciar el trámite, desapareció. Su oficina fue encontrada cerrada, su computadora portátil destrozada y la unidad de almacenamiento donde había respaldado el expediente no estaba. No se presentó denuncia de desaparición, ya que no se le conocía familia. 2 semanas más tarde, el sistema de gestión de seguros mostró una nueva entrada bajo el nombre de Nathan Keller, con dirección distinta, número de identificación actualizado y estatus de cliente activo. La aseguradora no ofreció explicación alguna, y el archivo digital de Sloan fue clasificado como no recuperable por error del sistema. El 9 de agosto de 2023, una mujer desorientada, con hematomas visibles en el rostro y las manos, ingresó al departamento de policía del condado de Bowie, afirmando ser Lynn Keller, quien según los archivos oficiales había fallecido en 2020. La mujer presentó una licencia de conducir parcialmente chamuscada, con la fotografía borrosa, pero con un número que, al ser verificado por el oficial de turno, figuraba como anulado por el Departamento de Vehículos Motorizados desde hacía más de 3 años. Durante el interrogatorio preliminar,
insistió en que había sobrevivido a un intento de asesinato, supuestamente cometido por su esposo años atrás, y que había permanecido escondida bajo identidades falsas hasta entonces. Alegó que su vida corría peligro, pues su marido había vuelto al sistema y que la red había sido reactivada. El oficial, al considerar incoherente el relato, solicitó asistencia médica bajo protocolo de salud mental. La unidad móvil llegó 15 minutos después y trasladó a la mujer hacia el hospital psiquiátrico regional, pero la ambulancia jamás llegó a destino. El conductor fue hallado al día siguiente en el interior del vehículo abandonado, inconsciente, con un trauma en la base del cuello. No recordaba el trayecto, ni tampoco haber recogido a la paciente. En el hospital nunca se registró su ingreso. Las cámaras de tráfico no mostraron su paso por las rutas establecidas. La hoja de admisión desapareció del sistema digital policial y el archivo físico no fue localizado. 24 horas después, en un almacén abandonado en el condado vecino, se encontró un conjunto de ropa femenina con manchas recientes y características coincidentes con la indumentaria de la mujer. No se halló ADN ni huellas. Sin pruebas concluyentes y sin denuncias adicionales, el caso fue archivado internamente como episodio psicótico sin identificación válida. El nombre Lynn Keller fue nuevamente desactivado. Durante un proceso rutinario de digitalización de documentos en el archivo forense del condado de Shepherd, un técnico encontró una carpeta física sin registrar, marcada como código inactivo. Su contenido incluía el informe de autopsia de un cuerpo recuperado meses atrás en las cercanías de un antiguo embalse abandonado. El documento inicial clasificaba el cadáver como masculino, basándose en medidas esqueléticas estándar. Sin embargo, una segunda revisión, solicitada por inconsistencias morfológicas, corrigió la ficha. El cuerpo era, anatómicamente, femenino. Esta contradicción motivó un análisis genético más profundo. Los resultados revelaron un hallazgo inusual. El ADN extraído de la sangre no coincidía con el del tejido óseo. El laboratorio consultado sugirió una posible causa médica: trasplante de médula ósea. Al revisar expedientes hospitalarios de años anteriores, se identificó una operación de este tipo registrada a nombre de Nathan Keller en 2017, como parte de un tratamiento experimental vinculado a una anemia severa. La confirmación llevó a cotejar los dientes del cadáver con registros dentales previos. Coincidían con muestras entregadas hace años por su esposa, antes de desaparecer. Sin embargo, el cuerpo había sido manipulado, sin huellas dactilares, cuero cabelludo rapado, signos quirúrgicos en áreas genitales y tejidos deformados por exposición prolongada al agua. Solo un elemento permanecía intacto: una medalla militar tipo Purple Heart, atada al cuello con hilo sintético, aún legible pese a la oxidación. Dicha medalla coincidía con una asignada a Keller durante su servicio militar. El informe forense concluyó que el cuerpo, aunque biológicamente ambiguo, correspondía con alta probabilidad a Nathan Keller. El genetista consultado declaró: «Este cuerpo representa dos identidades. Una es la carne, la otra es la narrativa que se construyó para ocultarla». El archivo fue reabierto bajo una nueva categoría: sujeto con múltiples perfiles genéticos. La causa de muerte permaneció sin determinar. El 24 de septiembre de 2023, a las 3:47 horas, una señal no autorizada fue captada por un radioaficionado del poblado de Long Creek, en el estado de Iowa. La transmisión, emitida en la frecuencia 27.215 MHz del espectro CB, consistía en una voz masculina que, sin identificarse, dijo con claridad: «No estoy muerto», pero ella decidió que sí. La transmisión, de duración breve, fue registrada por el operador y enviada al Centro Técnico Regional, donde fue considerada como una posible interferencia recreativa. Sin embargo, el radioaficionado insistió en que la voz correspondía a su tío, Nathan Keller, desaparecido 5 años atrás en circunstancias nunca esclarecidas. Las autoridades, tras recibir la grabación, no abrieron expediente por falta de elementos verificables. 12 horas más tarde, la misma frecuencia volvió a emitir. La voz, idéntica a la anterior, pronunció las palabras: «lancha, bolsa, no fui yo».
El mensaje se interrumpió abruptamente. En paralelo, a más de 200 kilómetros, fue encontrada una radio portátil calcinada en un área despoblada próxima a una estación de servicio abandonada. El dispositivo, aunque dañado, conservaba un componente funcional donde los técnicos recuperaron una única grabación. «Sabías a qué huele el compuesto. Yo solo fui el disolvente». La frase desconcertó al equipo forense de audio, que remitió la cinta a un laboratorio especializado en identificación de patrones vocales. Una semana después, el ingeniero encargado del análisis no se presentó a su turno. Su vehículo fue hallado 2 días más tarde en un aparcamiento sin vigilancia, con las puertas cerradas y las llaves dentro. En el volante, una única huella digital fue identificada. El sistema biométrico confirmó que pertenecía a Karen Truell. En ese momento, su nombre no aparecía en ninguna investigación en curso. La evidencia fue registrada pero no clasificada como relevante. El expediente fue marcado como evento sin continuidad operativa. En octubre de 2022, un hombre fue detenido en la ciudad de Anderson tras intentar adquirir medicamentos con una receta falsificada. Al ser interrogado por la policía local, mostró 2 pasaportes, uno emitido a nombre de Nathan Keller, el otro bajo la identidad de Trevor Whitley. La inspección biométrica reveló una anomalía. Sus huellas dactilares y patrones faciales no coincidían con ningún registro oficial vigente. Durante el interrogatorio, el individuo exigió hablar con una persona específica, Karen Truell. Afirmó que ella podría confirmar quién era en realidad. No ofreció más detalles. Fue trasladado a una celda de detención preventiva mientras se tramitaban verificaciones cruzadas. 40 minutos después, el sujeto desapareció. La puerta de su celda permanecía cerrada por dentro, y las cámaras de seguridad no registraron movimiento alguno. En el lugar solo quedaron un fragmento de tela con las iniciales DH y una medalla militar tipo Purple Heart, cortada por la mitad con precisión. 3 días después, en el sistema de drenaje industrial cercano a la zona del incidente, se halló el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición. Su rostro había sido corroído por agentes químicos, lo que imposibilitó su identificación visual. Presentaba marcas de quemaduras antiguas en el cuello y signos de conservación post-mortem con formalina, lo que indicaba una manipulación forense previa. En su cavidad bucal se encontró una unidad de almacenamiento USB protegida. El único archivo que contenía era un video de pantalla negra, acompañado por una voz femenina que susurraba: «Ahora eres parte del compuesto. Sin nombre. Sin versión». El análisis de voz confirmó una coincidencia con grabaciones previas pertenecientes a Karen Truell, aunque su nombre, en ese momento, no aparecía en ningún expediente judicial activo. La policía clasificó el hallazgo como un suceso aislado sin conexión aparente. El cuerpo fue enterrado sin identificación. Durante el análisis forense de una unidad USB hallada en el vehículo de un técnico desaparecido, especialistas en recuperación de datos accedieron a una serie de archivos previamente borrados. Entre ellos, destacaban documentos de texto con formato de diario personal, firmados bajo el alias K.47.Nathan. Las entradas no seguían un orden cronológico claro, pero contenían referencias específicas a muertes no documentadas públicamente, cuyas fechas coincidían con hallazgos no resueltos, registrados en condados adyacentes. En uno de los textos más extensos, el autor afirmaba haber simulado su propia desaparición, pero agregaba que ella convirtió su fuga en una sentencia definitiva. El tono del texto revelaba una mezcla de resignación, vigilancia y temor, como si el autor supiera que su control sobre la narrativa había sido superado por otra figura más poderosa y silenciosa. Además de los textos, la memoria contenía fragmentos de video con baja resolución. En una de las grabaciones, de apenas 30 segundos, se observaba a un hombre en una embarcación bajo una luz tenue. Extraía lentamente un saco oscuro del agua, lo colocaba sobre el suelo del bote, lo abría y permanecía inmóvil durante varios segundos. Aunque el rostro no era visible, se escuchaba una voz masculina susurrando: «Otra vez ella». Acto seguido, el contenido era devuelto al agua.
Los metadatos del archivo confirmaban que la cámara utilizada estaba registrada a nombre de Karen Truell, antigua supervisora de validaciones en una aseguradora con acceso a protocolos de cuerpos no identificados. La grabación había sido archivada en un servidor interno, pero desapareció del sistema horas después de su extracción. La compañía ejecutó una orden de eliminación masiva de llaves digitales relacionadas con expedientes entre 2018 y 2023. Al intervenir la Fiscalía, 3 de los investigadores asignados solicitaron su desvinculación inmediata. Uno de ellos declaró, sin detalles, que el material contenido no podía ser evaluado dentro de los parámetros habituales de criminalística. El expediente quedó en pausa administrativa. Tras el análisis acumulado de registros forenses, bancarios y administrativos relacionados con las muertes de Nathan Keller, Lynn Keller y Trevor Whitley, la Fiscalía emitió un comunicado oficial, reconociendo la existencia de al menos 7 cuerpos vinculados directa o indirectamente con estos 3 nombres. 4 identidades figuraban en los documentos asociados, aunque 2 de ellas correspondían a perfiles falsificados y una presentaba una composición genética doble. En el cruce de datos emergió un patrón único. Todas las pólizas de seguros asociadas habían sido gestionadas por la misma persona, Karen Truell, quien además ejercía funciones paralelas como administradora temporal en el Servicio Municipal de Trámites Funerarios. Su acceso a los sistemas le permitía tanto registrar desapariciones como emitir certificados de defunción sin validación externa inmediata. La coincidencia temporal entre la activación de seguros y la aparición de cuerpos se volvió imposible de ignorar. En cada ocasión, Truell había formalizado las pólizas con fechas posteriores a los últimos avistamientos públicos de las víctimas y anteriores a la confirmación forense de sus fallecimientos. Durante un allanamiento en una propiedad a las afueras del condado de Bowie, perteneciente a un familiar lejano suyo, se localizaron rollos de plástico industrial, sogas sintéticas y etiquetas numeradas, todas coincidentes con las utilizadas en los embalajes forenses de varios cuerpos sin identificar. Además, registros de telecomunicaciones revelaron que un transmisor portátil de banda ciudadana, CB, registrado a su nombre, estuvo activo durante los mismos días en que se emitieron transmisiones anónimas con referencias directas a los casos. Ningún testigo la vio después del 17 de septiembre. Sus cuentas bancarias fueron vaciadas progresivamente durante las 2 semanas anteriores a su desaparición. La última transacción registrada, según el informe financiero, fue una compra en efectivo de una embarcación usada en un taller náutico sin cámaras de seguridad. Desde entonces, Karen Truell permanece ilocalizable. Durante la revisión judicial de los expedientes vinculados a los casos Keller, Whitley y Lynn, surgieron irregularidades que señalaron directamente a la figura de Karen Truell, ya identificada como agente clave en la activación de seguros y certificación de muertes. Si bien constaba oficialmente como analista en una empresa aseguradora, su nombre no aparecía en la mayoría de los contratos electrónicos que había tramitado. Los accesos digitales desde los que operaba estaban registrados en diferentes estados al mismo tiempo, lo que indicaba el uso de credenciales compartidas o falseadas. Además, su firma electrónica coincidía con perfiles pertenecientes a empleados ya desvinculados, fallecidos o declarados desaparecidos. La revisión cruzada reveló un patrón más inquietante. En cada caso investigado, la persona encargada de tareas técnicas relacionadas con la manipulación del cuerpo, ya fuera el transporte, el tratamiento forense o la custodia temporal, desaparecía días después de cumplir su función. En un informe de campo, un médico legista dejó constancia de un suceso inusual. Un cuerpo ingresado por un varón anónimo fue documentado como traslado hecho por una mujer que, tras ser verificada, no figuraba en ningún registro laboral ni civil. Los accesos vinculados a esas tareas eran desactivados poco después y los nombres borrados de las listas de personal. Incluso los historiales de ingreso a las instalaciones habían sido editados. La hipótesis de una estrategia deliberada de eliminación de testigos tomó forma. Las autoridades concluyeron que Karen no solo eliminaba evidencia física, sino también a quienes sabían demasiado del proceso. Su voz fue identificada en un archivo de audio recuperado de una transmisión anónima.
Los algoritmos de comparación confirmaron una coincidencia con muestras internas de la empresa donde trabajaba. En los servidores de dicha compañía no se hallaron más registros. Todos los archivos internos fueron borrados en una limpieza masiva ejecutada 3 días antes de la intervención judicial. La sentencia emitida por el Tribunal del Condado confirmó oficialmente que Karen Truell fue la organizadora y autora intelectual de una secuencia sistemática de muertes vinculadas al expediente conocido como Caso Keller. No existían pruebas de que hubiese ejecutado los actos de manera directa. Sin embargo, todas las decisiones operativas, desde la desaparición inicial hasta la supresión de evidencias, pasaban por su estructura de control. Según el informe pericial, Karen no utilizaba la fuerza, elegía, identificaba, delegaba y luego eliminaba. Las personas seleccionadas para manipular cuerpos, emitir certificados o transportar restos desaparecían en un plazo inferior a 30 días tras su participación. Ninguno fue localizado. Sus historiales laborales fueron borrados. Sus credenciales desactivadas. Sus familiares, en los pocos casos donde existían, nunca recibieron respuestas. La Fiscalía concluyó que Truell reclutaba individuos sin vínculos familiares ni estabilidad económica, técnicos temporales, trabajadores subcontratados, empleados con contratos irregulares. En un archivo de vídeo recuperado desde una nube privada vinculada a un servidor encriptado, un perito forense identificó su voz con un nivel de coincidencia del 98%. La grabación incluía una frase reveladora: "No obligué a nadie, solo expliqué el orden. Ellos decidieron, porque sabían. Si no lo hacían, serían los siguientes". La última prueba, enviada por correo físico al despacho del fiscal, consistía en un ordenador portátil sin acceso a red. Dentro, un único archivo de texto: "La muerte es un trámite. Todos firmaron, incluso usted. No se encontró cuerpo. No hubo rastro físico. Solo la desaparición total. La causa se cerró sin presencia de imputada, pero con una anotación excepcional en el expediente". La frase final, escrita a mano por el magistrado instructor, resumía el caso con exactitud escalofriante. Karen mató a todos, y a cada uno que la ayudó. La caja del archivo fue sellada sin código de reapertura. Todo lo que aparece en este video es una expresión artística, creada exclusivamente con fines narrativos, de reflexión o de análisis de determinadas situaciones de la vida real. No apoyamos la violencia, no promovemos comportamientos ilegales y no alentamos a nadie a repetir lo mostrado. Si estás pasando por una situación que pone en riesgo tu seguridad o tu bienestar, te recomendamos acudir a las autoridades correspondientes o a servicios de asistencia profesional que podrán ayudarte. Recuerda también que las opiniones expresadas en este video pueden formar parte de una intención creativa, satírica o crítica del autor, y no necesariamente reflejan su punto de vista personal. Cuídate mucho y mantente a salvo.